Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Antonia Benítez y les doy la bienvenida a Conexión Puranoticia.cl, el espacio donde revisamos las entrevistas más importantes de nuestra programación. Y estamos en vivo para toda la región a través de nuestras señales en radio, televisión y también plataformas digitales. Saludamos a quienes nos sintonizan en La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar en el 90.9 FM, también en Valparaíso y Viña del Mar en la 102.5 y en 96.1 FM en Los Andes. También a quienes nos ven a través de nuestra página web, además en el canal 177 de Zapping y en la aplicación de Canal 13 América Vivo. Y antes de comenzar, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569 50 52 25 25. Y ahora sí, partimos de inmediato con lo más relevante de esta jornada, porque este jueves la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reconstrucción nacional, tras lo cual seguirá su tramitación en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, por lo que se espera que sea votado en sala durante la próxima semana. El llamado corazón del proyecto, la rebaja del impuesto de primera categoría, se aprobó por 8 votos a favor de los partidos Nacional Libertario, Republicano, UDI, Renovación Nacional y el Partido de la Gente. La reducción del impuesto de primera categoría para las grandes empresas se implementará en 3 años. En 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, en 2028 a 24% y en 2029 a 23%. Esta reducción pretende incentivar la inversión. Y para abordar más sobre este tema nacional, estuvo con nosotros el economista y empresario Paul Fontaine. Escuchemos lo que fue parte de esta interesante conversación. Y vamos con nuestro primer invitado, Paul Fontaine, economista. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos tristes por la pérdida de Colo-Colo. Colo-Colino, usted tomo y lomo, ¿ah? Exactamente, fue muy lamentable. Buen partido, pero el resultado no se dio. Paul, no, estamos acá para hablar de economía, ¿cierto? Para ir conociendo también tu visión como empresario y economista de lo que está pasando en la Comisión de Hacienda, lo que está pasando en el gobierno, lo que está pasando en el debate del país. ¿Qué está pasando? ¿Nos hace bien esta ley de reconstrucción? ¿Nos hace bien para el crecimiento económico? ¿Realmente crees que podríamos generar empleo con esto que pretende hacer el gobierno de José Antonio Kast? Yo diría que tiene como una dulce agrada. Hay ciertas medidas que claramente son buenas, que hay algunas que yo creo que son innecesarias y generan un roce y una animadversión bastante grande. Por ejemplo, las medidas que no van a fomentar empleo ni nada y generan animadversiones, bajar las contribuciones de la primera vivienda a mayores de 65 años. Eso claramente nos reactiva la economía y lo que hace es básicamente redistribuye riqueza y le quita fondos a los municipios, con lo cual puede ser bastante controvertido. Entonces esa medida es compleja. Después tienen otras medidas, por ejemplo, como el subsidio al empleo, que están viendo si lo cuotan a las mujeres, a los menores, que sí va a tener un efecto en el empleo positivo, pero es bastante cara la medida. Más que un subsidio, Paul, ese es un crédito fiscal. Eso uno le cuesta entender por qué el gobierno elige como medida el crédito fiscal más que el subsidio directo, que no es lo mismo. Yo lo que entiendo es que es una manera de entregarle recursos a la empresa vía bajar los impuestos que pagan, ¿no es cierto? Por eso se refiere con crédito, ¿no? No es que sea un crédito en el sentido de un préstamo. Exacto. Entonces en el fondo, claro, si la empresa tiene pérdidas no le va a servir, pero para la empresa que está ganando plata le va a generar. Pero esa medida en particular, yo creo que van a ser bastante acotados los resultados y no creo que tenga tampoco el resultado esperado. Entonces esa medida es de la que estamos hablando que es intermedia. Las que sí van a favorecer la creación de empleo va a ser la reintegración tributaria, por ejemplo, que va a lograr que sea más atractivo invertir en acciones chilenas, con lo cual como se invierte más en acciones chilenas, el costo de capital baja y las empresas van a poder acceder a un financiamiento más amplio en el mercado de capitales y eso debiera reactivar y aumentar los empleos.
Después bajar todo lo que son los temas burocráticos para hacer inversiones, que ya han liberado, entiendo, más de 20.000 millones en proyectos. Eso claramente reactiva y además hay un consenso de eso. Bajar la tasa de impuesto corporativo de las empresas va a tener algún impacto limitado, pero entiendo que había un acuerdo, incluso el gobierno anterior estaba pensando bajarla al 24% por medio de la OCDE. Con lo cual, en ese sentido, hay esas tres medidas, yo creo que son importantes, al igual que eliminar la ganancia de capital, la compra-venta de acciones, también es un aporte al mercado de capitales. Y un mercado de capitales más eficiente incentiva las inversiones, el crecimiento en una economía. Pero Paul, estamos con Paul Fontaine, cierto economista y empresario, hablando sobre las medidas que se están tomando en esta ley miscelánea de reconstrucción. Uno te escucha hablar, Paul, y uno va analizando, y todas las medidas, si tú te fijas, la rebaja del impuesto, ¿cierto? La misma rebaja las contribuciones a mayores de 65 años en su primera casa o en alguna de sus casas, ¿cierto? El mismo tema de lo que estábamos hablando, del tema de la bolsa, ¿cierto? Van apuntadas a un sector económico. Es por eso que lo que la izquierda llama a esto la reforma de los súper ricos. ¿Cuáles de las medidas que ha presentado el gobierno crees tú que puede realmente beneficiar a la clase media? Porque que es donde somos la mayor parte de los chilenos, ¿cierto? Porque hoy día uno mira esta ley y claro, como que le empieza a encontrar razón a la izquierda cuando habla que es la ley de los súper ricos. Mira, lo que hablamos, lo de las contribuciones claramente es un error, porque las casas están exentas hasta un cierto valor de como de 100 millones de pesos. Exacto. Con lo cual, esa claramente, en mi opinión, no debería hacerse. Segundo, no es que favorezca a los súper ricos, porque están orientados a los sueldos más bajos, pero esa medida del crédito, como se tuvo el subsidio a la contratación de esa persona, esa sí va a la clase media y baja en general, pero es muy cara, así que no sé si es una buena medida. La baja de impuestos a las empresas, en mi opinión, efectivamente favorecen bastante más a los súper ricos y la considero innecesaria, porque los proyectos que va a incentivar van a ser proyectos marginales. Un proyecto que no se hacía con 27 y se haga con 23 es bien cuestionable, pero sí va a permitir a la empresa ganar más dinero. La reintegración tributaria es bastante buena porque ayuda mucho al inversionista promedio de la bolsa que tiene plata invertida ahí, que va a poder, digamos, sacar más beneficios a sus inversiones. Entonces esa yo diría que no está orientada a los súper ricos y sí reactiva. Igual que eliminar la ganancia de capital, los súper ricos son dueños de un porcentaje alto de sus empresas y no las venden. Los que venden son los que dices tú, es más la clase media, la que va entrando, variando. Entonces eso diría yo que es bastante buena medida. Una de las medidas que uno podía ver que a la clase media le pudiese beneficiar era el tema del acceso a la vivienda. O sea, cuando hablamos que tenemos 100.000 viviendas en stock solamente en la zona centro del país, donde no estamos construyendo nuevas casas ni tampoco nuevos departamentos, podríamos decir, pucha, aquí está la clase media. La gran aspiración de la clase media es tener su casa, es tener su vivienda. Pero la rebaja del IVA tampoco nos garantiza que la clase media pueda acceder a esa vivienda, porque en el fondo hoy día lo que más falta es el pie. ¿Es muy caro una medida para el gobierno, por ejemplo, del pie cero? Mira, tocaste un punto muy relevante, porque efectivamente hay dos temas ahí. Uno es flexibilizar las normas para los permisos y para construcción en altura, que para nuevos edificios va a producir una baja de precio, que es buena, pero eso es a largo plazo, ¿no es cierto? Construir un edificio demora 2 o 3 años. Exacto. Pero la medida inmediata que tú dices de bajar el IVA, no la encuentro una buena medida porque no reactiva el empleo, porque la empresa ya son en 12 meses y ya está todo construido. Entonces eso también puede favorecer más al empresario dueño de esas viviendas que a la clase media. Y respecto al pie, en Estados Unidos existe algo bien interesante que se llama Fannie Mae, que son unas agencias que avalan los créditos hipotecarios de ciertas personas de cierto monto. Y tal vez eso se podría hacer, aunque en una cierta medida se hizo con esto, hasta las 3.000 UF ya se ha hecho una especie de garantía para esto. Sí, sí, es como, y también como una rebaja de la tasa monto para que, sí. Exacto, justamente rebajó la tasa por eso mismo, el FOGAE, todo eso. Entonces se podría ampliar el monto para que tú, en vez de 3.000, a lo mejor llegar a 4.000 o 5.000 UF, para que llegue un espectro más grande. Encuentro esa medida bastante mejor que la rebaja del IVA. Ahora, Paul, cuando uno te escucha hablar, ¿cierto? Y escuchamos muchos economistas y escuchamos, por ejemplo, al Consejo Fiscal Autónomo, que acá muchas de estas medidas
no están apuntando ni al crecimiento directamente ni tampoco al empleo, sino que a favorecer quizá a un grupo muy menor de la población, el 1%, ¿cierto?, de los grandes empresarios. Pero cuando uno habla del manejo fiscal, de la billetera fiscal, ¿qué tan relevante es tener un equilibrio fiscal para un país, ¿cierto? Porque dice, Chile nos dejaron el país en quiebra, dijeron en su minuto, nos dejaron endeudado. ¿Hoy día Chile tiene capacidad de más endeudamiento para aguantar un déficit fiscal o no? Mira, una cosa es que lo pueda tener, y yo creo que sí lo tiene, pero otra cosa es que sea conveniente seguirse endeudando, porque siempre es bueno dejar alguna holgura por si hay una contingencia como la crisis asiática o esta misma crisis del petróleo ahora, que se ponga más complicada y haya que meterle mano al bolsillo para estabilizar la economía. Entonces no encuentro prudente aumentar el déficit fiscal, y por eso las medidas que hablamos, por ejemplo, como el IVA a 12 meses, el subsidio al empleo, y esas medidas y la contribución a la primera vivienda, que es mucho dinero, especialmente en comunas ricas como Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, seguramente Viña del Mar, son medidas que aumentan el déficit fiscal de mi manera de ver ineficiente e innecesaria. Ahora, cuando tú eres empresario, también eres economista, cuando tú miras el desarrollo del país y el beneficio para un empresario, para un pyme, ¿cierto?, ¿qué es lo que debiésemos esperar hoy día de una reforma del gobierno? ¿Qué nos gustaría ver en esa reforma que hoy día no está? Mira, yo diría que acá los temas bien importantes que están parcialmente es la reintegración tributaria, ¿no es cierto?, a todas las empresas, la cláusula pymes, que permite efectivamente a las empresas hasta cierto monto tributar con una tasa especial, que entiendo que van a ingresar ese proyecto. Sí, y va a quedar en 12,5. O sea, de hecho ayer el senador Lonton nos prometió que era condición sine qua non de Renovación Nacional que la tasa se mantuviese en un 12,5 y no subiera al 21-22 que quería Quirós. Eso yo creo que es relevante para las pymes del país y para descentralizar la economía, para que no se produzca todo el crecimiento de las empresas grandes. Incluso yo creo que para las pymes hay una ley que puedes bajar a la mitad la tasa si es que reinviertes. Para las pymes yo les permitiría bajar, si reinvierten, incluso no pagar, para que puedan reinvertir completamente, para lograr que las empresas más chicas del país y medianas también crezcan más en la medida que reinviertan. Ahora, la mirada tuya del manejo de Quirós en el fondo, porque quizás lo que quiere hacer Quirós está bien, va en la línea correcta, pero quizás la forma no es la adecuada. ¿Crees que podría haber otra forma de efectivamente lograr lo que se busca, que es bajar el déficit fiscal y meterle máquina y meterle rapidez a un crecimiento económico? Mira, una medida que yo creo que sería bien importante que el gobierno tomara para controlar el déficit fiscal es hacer un plan de retiros voluntarios grande en el Estado, pagándole bien a los empleados. Porque claramente con toda la automatización, la modernización y lo que está muy en boga ahora como la inteligencia artificial, se puede bajar bastante la cantidad de empleados y mejorar el servicio. Entonces esa medida yo creo que permitiría bajar sustancialmente el déficit fiscal. Yo creo que se podría rebajar, hoy en día hay más de 1 millón de empleados públicos, más empresas públicas, digamos, a sobre 1 millón y cerca de 1,5 millones de empleados. Y eso se podría bajar sustancialmente, por lo menos 200.000 empleados y un retiro voluntario agresivo, para no llegar a tener que despedir a la gente, sino que decir, por ejemplo, a todos los que tengan 60 años o más se les ofrece un plan generoso de retiro voluntario, manteniendo, no sé, las contribuciones de la AFP, su seguro, cesantía, y eso yo diría que sería una medida muy importante. Yo no sé si el gobierno la está considerando. Nunca la había escuchado, Paul. No había escuchado esa medida, porque claro, nos permitiría dos cosas. Uno, sacar parte importante del costo fijo del Estado, y eso también le permitiría al gobierno reducir su grasa, digamos, que siempre se le ha criticado, ¿no? ¿Por qué crees tú que eso no lo había escuchado en ninguna parte? Bueno, yo mandé una carta al Mercurio de esto hace como 1 mes y medio atrás, ¿ya?, que la publicaron diciendo esto mismo, y luego le oí que habían triplicado los planes de retiro voluntario. Pero el problema no es triplicar, hay que aumentarlos a todos lo que quieran en las empresas públicas y en el Estado, y esto significaría un gasto de plata más importante, ¿no es cierto? Yo había estimado que puede ser hasta 2.000 millones de dólares en retiro, pero eso se autofinancia, porque se paga en 2 años, está pagado, es un muy buen proyecto. Y además lo que estábamos hablando antes, yo creo que además mejoraría la calidad de los servicios. Muchas veces hay empleados públicos, bueno, las licencias médicas se no topo, están con licencias, no trabajan, o sea, sobra mucho personal que no produce. Y además este personal podría irse a otros trabajos productivos en la economía, porque mucha de esta gente sí tiene la capacidad para emprender, para hacer algo distinto.
Claro, y perfectamente podría ser una nueva pyme y nuevamente reinventarse. Paul Fontaine, economista y empresario, muchas gracias por este contacto, Paul. Vamos a estar en línea para ir avanzando y analizando la situación económica de nuestro país desde la óptica tuya, ¿cierto? De la óptica de un empresario economista que también nos ayuda a poder entender cómo funciona Chile. Gracias, Paul. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a otras informaciones porque el Ministerio de Salud enfrenta un drástico ajuste presupuestario de 413.193 millones de pesos, según consigna el decreto 333 firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esta cifra representa el 2,4% del financiamiento anual del sector y afecta a más de 80 recintos hospitalarios en todo el territorio nacional. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, encargada de la gestión de los hospitales públicos, sufre el impacto más significativo con una reducción de 147.715 millones de pesos, lo que equivale a un 11% de su presupuesto contemplado por ley. Y para conversar más sobre esta polémica situación a nivel nacional, estuvo con nosotros el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Rodrigo Rocha. Escuchemos lo que fueron partes de sus palabras. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Rodrigo, ¿qué tan grave es que este recorte presupuestario pueda afectar el funcionamiento de la salud pública? Esto sin duda es gravísimo. Esto no es una metáfora. El decreto 333 que modifica el presupuesto del sector salud para el año 2026 es algo que asfixiará a la red asistencial en un contexto de déficit presupuestario estructural. Año a año nosotros hemos representado que el presupuesto de salud es insuficiente para el cumplimiento de todas las responsabilidades, tanto operativas como también con el personal que se tiene. Y más aún en un contexto que está a puertas de comenzar la campaña de invierno, sin duda esto va a afectar la atención de chilenos y chilenas, tanto en el sistema de urgencia y también en el desafío que tenemos, que es superar la lista de espera quirúrgica en los pabellones y también en el tema diagnóstico. Rodrigo, desde la experiencia de los trabajadores, ¿dónde podría sentirse primero este ajuste? ¿En hospitales o consultorios o en ambos? En toda la red asistencial se va a hacer sentir este reajuste que está instruyendo el Ministerio de Hacienda y que ya el Ministerio de Salud lo ratificó el día lunes en la Comisión de Salud del Senado. Nosotros hemos estado participando en las comisiones de salud y la ministra no ha podido explicar con claridad qué es lo que se va a recortar en el sistema. Ha dicho que no se va a afectar la atención de pacientes de manera directa. También lo dijo el presidente por megáfono en Temuco hace ya 2 semanas. Pero en lo concreto, cuando yo reduzco o instruyo reducir horas extraordinarias, estoy reduciendo la capacidad en la oportunidad de la atención de millones de chilenos y chilenas. A nivel hospitalario vamos a tener menor capacidad de respuesta en pabellones, menor capacidad en atención de especialistas y en atención primaria en programas que son esenciales para la ciudadanía, como por ejemplo el de prevención de suicidio, prevención o el programa de salud adolescente, o en algunos tan sensibles como el de cuidados paliativos. Rodrigo, bueno, uno comúnmente lo ve de afuera, ustedes están adentro. Si ya el problema de la atención es deficitaria, digámoslo de verdad, con este recorte esto va a entrar en un caos. Así también nosotros lo hemos representado. En todo Chile la Confederación FEMPLUS ha desplegado en un rechazo categórico a la instrucción de recorte del presupuesto del 3%. Durante estos ya 62 días de gobierno, nosotros hemos sido claros y enfáticos en la defensa de la salud pública, en la defensa del Estado y en el rol que los hospitales y la red asistencial pública de salud en Chile cumplan ante la ciudadanía. Los indicadores que nosotros tenemos como sector es producto del esfuerzo y la vocación de sus trabajadores y trabajadoras. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Sabemos que la eficiencia o la disciplina del sector es algo que tenemos que disponernos a conseguir. Pero esto no puede ser a costa o poniendo en riesgo la vida de millones de chilenos y chilenas producto de un ajuste presupuestario que no se justifica dado la realidad estructural del sector. Rodrigo, mire, esto ni pensarlo, estamos conversando con Rodrigo Rocha, presidente de la FEMPLUS. O sea, no tenemos ni que pensar que van a llegar nuevos especialistas al sistema de salud pública, que es lo que más necesita la población.
es algo que sin duda resulta un sinsentido ante las distintas necesidades y requerimientos que tiene el sistema de salud chileno. Hace ya unas 3 semanas en la región de Arica y Parinacota se firma un decreto para la formación de especialistas en las zonas extremas. Esto a nosotros nos gustaría, y es lo que se le ha pedido a la ministra, explicar cómo se operativiza el recorte, porque no puede transformarse esta reducción en una lucha por qué es más importante. No puede significar que los directores o directoras de servicios de salud empiecen a desvestir, como se dice coloquialmente, un santo para vestir a otro. Nosotros lo que buscamos es la mayor claridad con respecto a cómo este presupuesto y cómo se va a afectar la atención de los millones de chilenos y chilenas que dependen de él. Rodrigo, los senadores hablan de un endesangramiento del sistema. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Es una figura retórica que nosotros tendemos a coincidir. Nosotros hablamos de asfixiar al sistema. Sin duda, voy a poner ejemplo, en la región metropolitana, hospitales como la Posta Central, el Barros Luco, cumplen un rol esencial ante la ciudadanía. Esto que hoy día esto que hoy día está en discusión es algo que nosotros desde la circular 12 que salió el 13 de marzo, desde la circular 16 que planteaba descontinuar 24 programas esenciales de salud, nosotros entendemos que pone en riesgo la vida de millones de chilenos y chilenas. Es algo a lo cual nosotros no vamos a adscribir y vamos a continuar representando. Si decir desangramiento es la manera que el Parlamento usa, nosotros le sumamos a ello que es una asfixia a los 29 servicios de salud. Hablábamos recién de la imposibilidad de que con estos recortes lleguen nuevos especialistas, pero también esto, Rodrigo, podría afectar listas de espera, atención de pacientes o alguna disponibilidad de personal, ni siquiera que está, sino que puede llegar. Por supuesto que sí. No hay duda que cuando yo reduzco la capacidad total del presupuesto que tiene que ver con la contratación de recursos humanos esencial para responder a los requerimientos de la ciudadanía, voy a poner en riesgo, como decía, la oportunidad de la atención, es decir, aumento la capacidad de espera. Lo que se ha dicho también es que se va a reducir el pago de horas extraordinarias y se le va a entregar a la gente tiempo compensatorio, lo cual es una medida que nosotros consideramos que es pan para hoy, hambre para mañana, porque es prioritario, es la segunda prioridad de la ciudadanía las materias de salud. Rodrigo, espera, dame un puntito, por favor, porque la gente que está escuchando, leyendo y viendo no sabe lo que es un sistema compensatorio en el sistema público. O sea, si yo tengo varias horas extras que no son pagables, sino que compensadas, quiere decir que un día de cualquiera, 1, 2, 3 o 4 días me las voy a tomar y voy a compensar. Entonces, la compensación también significa que eso va a bajar la cantidad de personal en cada una de estos centros de salud, ¿no? Eso es el efecto que tiene la instrucción que el Ministerio ha dado y que los distintos servicios de salud están operativizando en circulares o ordinarios. Se está suspendiendo el pago de hora extraordinaria, se está suspendiendo los reemplazos en unidades críticas como pabellones o unidades de emergencia. Nosotros creemos que esto es un contrasentido. Un gobierno que se ha propuesto en 90 días resolver problemas de salud asociados a lo que es los problemas oncológicos, no puede al mismo tiempo estar desmantelando el presupuesto que es esencial para responder a todas las otras necesidades que la ciudadanía chilena tiene. Nosotros, sin duda, ante eso nos oponemos y rechazamos, vuelvo a reiterar, categóricamente todo tipo de reducción. No es posible que se ponga en riesgo la compra de medicamentos, la compra de insumos, la posibilidad de resolver listas de espera. Eso sin duda va a ser algo que la ciudadanía chilena va a sentir en el corto plazo. Rodrigo Rocha, presidente de la FEMPLUS, está con nosotros a esta hora, en Hora de Noticias. Rodrigo, ¿existe preocupación por eventuales despidos, congelamientos de cargos o, como ya lo hablábamos, sobrecarga laboral, que es lo que a ustedes les va a llegar sí o sí? Eso es algo que también hemos representado ante la Comisión de Salud del Senado de la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado y de Diputados y Diputadas, pero también a la ministra de Salud. Nosotros somos plenamente conscientes y hemos rechazado categóricamente todo tipo de abuso de instrumentos como, por ejemplo, las licencias médicas. Pero eso no puede significar que producto de hacer una corrección a una minoría que abusó,
terminemos afectando a una mayoría que está comprometida con la salud de los chilenos y chilenas. Estamos en un escenario complejo hoy porque los requerimientos de la ciudadanía son múltiples y después de la pandemia no ha existido ni una política de reparación hacia el personal de salud que combatió ese momento particular que vivimos hace ya casi 5 años. A propósito, pero Rodrigo, eso nunca, es buen punto lo que tú acabas de hablar, pero en esto como que se le da la espalda. Entonces, ¿usted cree que la salud está pagando el costo de este ajuste cuando ustedes también fueron la carne cañón en el tiempo de la pandemia? Claro, son gobiernos distintos tal vez, vamos a decir, pero aquí el Estado es uno solo. no tenemos que dejar de reconocer algo que nosotros creemos que es producto de la movilización que hemos desplegado durante estos ya 62 días. Todas las reparticiones, con excepción del Ministerio de Seguridad y Orden, que no tuvo recorte, Salud es el único que tiene un recorte distinto a las otras reparticiones del Estado. Nosotros creemos que esto es producto del esfuerzo que hemos desplegado en todo Chile por rechazar el recorte del sector, pero no es suficiente. Nosotros estamos solicitando que el trato que se le dio al Ministerio de Seguridad sea el mismo trato que se le da al Ministerio de Salud, porque los recursos de salud son necesarios. Hay que mejorar en eficiencia, hay que mejorar en distribución, pero no puede ser a costa de asfixiar o reducir lo que hoy día ya sabemos que no alcanza para terminar el año. Estamos conversando con Rodrigo Rocha, presidente de la FEMPRUS. Rodrigo, ¿qué esperan de la citación a la ministra de Salud este lunes en la Comisión de Salud del Senado? Esperamos que tenga la claridad suficiente para explicar a los senadores y senadoras cómo se operativiza. Hay hospitales como el Gran Benavente en Concepción, el hospital más grande de Chile, que tiene una reducción cercana a los 2.000 millones de pesos. Hospitales como el de Los Ángeles, Higuera, de Magallanes, de Antofagasta, de La Serena, que nosotros no tenemos duda que los recursos que hoy día tienen en su presupuesto nos sobran, porque tampoco alcanzan para terminar el año. Esperamos que la ministra y que el subsecretario de redes asistenciales expliquen de una vez por todas, con claridad y como corresponde a nuestros senadores y senadoras, cómo se va a afectar el sistema de salud producto de estos recortes que están ya establecidos en el decreto 333 del 28 de abril del Ministerio de Hacienda. Cuando se afecta lo que es lo que decías tú, la salud para ustedes, también redunda en que afecta también el servicio de salud para los pobladores, ¿no? Así es. Nuestro sistema de salud chileno hoy día tiene la responsabilidad de entregar salud y salvar vidas a más del 90% de la población. Esa es la población que está adscrita hoy en el FONASA. Tenemos déficits estructurales asociados al presupuesto, a las personas, al tipo de lugar donde se prestan los servicios, como por ejemplo el Hospital Carlos Van Buren, que durante más de 30 años viene luchando por un nuevo establecimiento. Nosotros creemos que no se puede postergar hoy los requerimientos de una ciudadanía que depende y exige a los servicios de salud calidad y oportunidad en la atención para poder resolver sus problemas. Esto depende tanto de la atención primaria como de la red hospitalaria, y en su conjunto debemos ser capaces de defender aquellos que nos pertenece, y hoy es ellos los recursos que tenemos asignados. Rodrigo, vamos a localizar un poco el tema porque en la provincia de Quillota y Petorca están bastante preocupados con los miles de millones que van a ser recortados para el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Entonces, esto también es un espejo de lo que va a pasar con el resto del país. ¿Qué le podemos decir a la gente de esa provincia, de ambas provincias, que están preocupados con lo que va a ser? ¿Ya es deficiente la atención, por ejemplo, en urgencia del Hospital Biprovincial? Con esto vamos a tener un caos. Por supuesto, en el hospital biprovincial el recorte presupuestario, al menos que está contenido en el decreto 333, es de 1.200 millones de pesos. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Que y los trabajadores de la salud van a estar defendiendo y rechazando al mismo tiempo categóricamente todo tipo de rechazo. Este decreto debe reformularse, este decreto debe pensarse en el bien de los chilenos y chilenas que dependen de la red asistencial. Lo que le podemos decir es que nosotros estaremos ahí defendiendo la salud pública, defendiendo el Estado, defendiendo el funcionamiento y la operatividad de los hospitales de Chile, porque es nuestro deber. No podemos guardar silencio ante un trato injusto que se le está dando al sector salud. Este trato, el trato que nosotros estamos pidiendo del gobierno para el sector salud,
debe ser el mismo que se le ha dado al Ministerio de Seguridad y Orden Público, es decir, que no exista recorte alguno. Rodrigo Rocha, agradecerle por estos minutos que nos ha entregado y quedamos a su disposición. Buenas tardes. Muchas gracias a usted y saludo a toda la audiencia del canal. Y en Conexión Puranoticia.cl hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas de esta jornada del día jueves. Ya estamos de regreso en Conexión Puranoticia.cl. Y el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó el viernes pasado la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil. Su ex asesor Arnaldo Domínguez, imputado por los mismos delitos, también quedó privado de libertad tras una extensa formalización que comenzó el lunes 4 de mayo. En su resolución, el juez Daniel Urrutia dio por acreditada la participación de los imputados en todos los delitos y además concedió la prisión preventiva de ambos por peligro para la seguridad de la sociedad, argumentando la gravedad de los hechos. Tras este polémico hecho en Pura Noticia Matinal, estuvo con nosotros para abordar más sobre este tema la periodista Laura Landaeta, quien escribió el libro Katy Barriga, la perla negra de la UDI, donde detalla una red de corrupción, malversación de fondos y licitaciones fraudulentas, señalando a la exalcaldesa como pieza clave de un desfalco millonario. Laura, bueno, tú eres periodista, ¿cierto?, destacada en nuestro país y también una de las primeras personas que denuncia, ¿cierto?, esta trama que hoy día tiene a una de las familias más importantes de nuestro país, de la política, ¿cierto?, en problemas. Nos referimos a la familia Lavín Barriga, ¿cierto? Primero la caída de Katy Barriga, ¿cierto? Y ahora la caída del exdiputado. Tú escribiste un libro hace 2 años de este tema, ¿no? Sí, hace 2 años. De hecho, ahora acabo de sacar otro sobre Luis Hermosillo. Pensé que íbamos a hablar de eso, pero bueno, sí, hace 2 años hice ese libro y ahí conté efectivamente que el proceso de forma de defraudación que había ocupado Katy Barriga en Maipú no era solo de Maipú, que también era un proceso que se había replicado en Las Condes y que yo tendría a creer que Maipú había replicado Las Condes y no Las Condes de Maipú, por lo que empecé a señalar primero al hijo y luego al padre de los Lavín. 2 años después... Tú has dicho que Lavín el titiritero Junior, tras la sombra es Joaquín Lavín padre, Joaquín sí. Lavín infante. ¿Es el gran titiritero, sí, dices tú? Es lo que, no es que lo diga yo, es lo que el resultado de la investigación, sí, de todas maneras. Porque como te estaba ¿Por qué no está procesado Joaquín Lavín, padre? Sabes que me pregunto lo mismo todos los días, ¿por qué no está siendo investigado? ¿Por qué no está procesado? También me pregunto por qué Andrés Chadwick está procesado con sumario reservado. Son esas cosas que pasan en este país y que siguen pasando a la vista y paciencia de todos nosotros y con tamaña impunidad. Ahora, la fiscal Encinas dijo que no descartaba investigar al padre. A lo mejor tengo suerte y antes de jubilarme logro verlo, porque los plazos de la justicia realmente son un chiste. Pero ¿cuáles son las pruebas que podemos contarle a nuestra audiencia, cierto, de por qué tú dices o por qué tu investigación arroja? Que lean el libro, porque como lo escribí hace 2 años, mira, lo que sí te puedo contar, que yo lo recuerdo, pero no te voy a dar datos exactos porque no los tengo todos frescos en la mente, al contrario. O sea, acabo de hacer un tremendo libro de Luis Hermosilla, que nació hace 4 días, entonces tengo la cabeza en otra cosa. Pero mira, básicamente se trata de lo siguiente. Hay distintas maneras de defraudación y la Fiscalía las dejó muy clara, incluso en la lectura de cargos del otro día, cuando queda Joaquín Lavín con esta cautelar. Y una de ellas es el trabajo de personas ligadas al Congreso, contratadas por el Congreso y también otras contratadas por la Municipalidad, en la época en que él era diputado y ella era alcaldesa, y que trabajaban en su horario de oficina
ser capitán de personas para la UDI, haciendo funciones de call center, para toda esta plataforma que él fabricó para defraudar el Congreso, porque es una plataforma cuyo único fin es hacer campañas políticas, pero con platas del Estado. O sea, en Pero el no fondo, está Laura, la investigación y aquí lo que se apunta directamente y que se ocuparon recursos fiscales que debiesen ocuparse para el tema de asesoría, para hacer bien las cosas, el trabajo legislativo, y se destinaron directamente a campañas políticas. Estamos Claro, con Laura pero esa es una Landaeta, esa es periodista. una de las cosas. Sí, ahora, y esto se parece mucho a lo que le está pasando a la senadora Camila Flores. ¿Tú crees, digamos, No, que es que, puede ser o sea, un mismo sistema de como fraudación o es distinto? No, es súper diferente. Tienen cosas en común. Camila Flores le pagaba a sus asesoras del hogar y Katy Barriga le pagaba a sus nanas. Pero lo de Katy Barriga y de Joaquín Lavín es mucho más grande. ¿En qué sentido? Lo de Camila, lo de Camila Flores lo encuentro rasca. O sea, es ilegal y es además súper rasca andar pidiéndole a la gente porcentajes de lo que gana para abultar su sueldo. Es ordinario. Es parte de una forma de ser. En cambio, lo que sucede en Maipú, y por eso es súper importante guardar las diferencias, no es que sea menos grave Sí, pagarle a las nanas, pero Laura, déjame terminar la idea para explicarte. Sí, Lo que sí. sucede en Maipú es que acá hay una maquinaria de defraudación que utiliza personas, se utilizan facturas ideológicamente falsas, se utilizan razones sociales de empresas, todo para defraudar. Se hacen licitaciones que son truchas, se entregan capitales millonarios a empresas que se crearon 2 días antes de la licitación. Por eso te digo, acá hay un modelo. Lo de Camila Flores es súper escandaloso, súper imperdonable, pero ahí no hay una maquinaria. Y por eso no hay que confundirse, porque la confusión es la que hace que estos tipos sigan pasando colados. Ahora, y eso es una de las cosas más preocupantes que uno dice, porque cuando tú hablas del titiritero, ¿cierto? Que es tras Katy Barriga y tras Joaquín Lavín León, sería Joaquín Lavín Infante, ¿cierto? Y vemos que aquí hay una operatividad detrás. Y lo de Camila Flores sería algo rasca, algo puntual. Ahora, Es la mala calaña de un ser humano, ¿me entiendes? Ella no se puso de acuerdo, o sea, sí, obvio que se puso de acuerdo con sus subalternos, pero cuando tú te pones de acuerdo con tus subalternos y ellos aceptan las reglas, ¿tienen responsabilidad? Por supuesto que sí, pero son tus subalternos, no están en una posición de poder diferente. Acá vemos personas, autoridades, ya sabemos por la Fiscalía que la mitad de las personas que defraudó, o una buena parte de ellas, lo hizo estando físicamente en horario de oficina en el comando presidencial, que en ese entonces tenía Joaquín Lavín, que hasta hoy día sigue siendo una casa de la UDI muy conocida, una sede de la UDI. ahora, Entonces, Laura, estamos con acá, Laura acá hay un Landaeta. complot, ¿no? Acá Exacto, sí hay estamos una con Laura corrupción. Landaeta, periodista, ¿cierto? Autora de varios libros, el libro de Hermosilla también, que lo vamos a leer. Lo vamos a leer, Laura, y lo vamos a hacer un nuevo contacto para hablar del libro Hermosilla. Pero te quiero llevar al tema Camila Flores, al tema Joaquín Lavín. Es que yo no tengo nada que ver con Camila Flores, No, yo pero te estoy quiero- promocionando otro libro. Estoy de acuerdo, pero te quiero llevar al punto de por qué tras investigaciones y temas conocidos, personas quedan impunes, ¿cierto?, de la justicia, que como lo que ha podido pasar, de acuerdo a tu investigación, con Joaquín Lavín padre. Ahí nos remitimos a hablar del libro de Hermosilla, más o menos, ¿no? Ahí como que yo muestro el ecosistema, porque no es solo Hermosilla, la portada sale de Chadwick, de hecho, con Hermosilla. Bueno, ahí Es- tenemos es- otro caso de Chadwick que tampoco fue tocado Hermosilla y Chadwick también Claro, queda por fuera. eso te digo, acá hay una colusión, o sea, hay un ecosistema, pongámosle ecosistema, así lo pongo yo en el libro, que sobrevive, pese a que a veces se le cae en algunas partes, pero las reemplaza. Es un ecosistema tan grande de corrupción, en el libro yo tengo más de 300 nombres, entonces es tan grande y es poderoso y afecta a distintas entidades del Estado, que eso te explica también por qué de repente pasan cosas como esta, ¿no? Que el delito es tan evidente, o sea, acá en rojo la siguieron hasta no me acuerdo qué país de Europa, Claro. por una cantidad que obvio que es ilegal, es inmoral. Pero era es una cantidad antiético. chiquitita por Laura, ¿te acuerdas? Por eso te digo, eran como no me acuerdo, por eso no me gusta Eran hablar de menos de temas que 50 no tengo en millones la de mente, pero era muy poco. Sí. Entonces, ahora que salga Camila Flores pagándole a la nana y al señor que le corta el pasto
y a ¿cómo se llama? Y a unos asesores, justo cuando estamos dentro de dos aristas de un mismo escándalo mediático de corrupción, que son el caso Hermosilla y el futuro de los Lavín. Entonces, bueno, ahora sale otra diputada del montón, porque perdón que lo diga así, pero no lo digo con desprecio, sino que es como ellos mismos se observan, porque en el libro vas a ver grabaciones, audios, donde te vas a dar cuenta que el resto somos peones. Eso es una cofradía, y esa cofradía se cubre entre ellos, se arregla entre ellos, y no meten a nadie más. Entonces, O sea, Chadwick, ¿tú también crees? mira, Karen Rojo cayó en la misma época de Katy Barriga. O sea, el escándalo de Karen Rojo fue el que acompañó a Barriga. Ahora tenemos a Camila Flores acompañando a Lavín. Ahora, Pero en el caso de ¿dónde están los Chadwick, parlamentarios que compraron trabajo con Jim Lavín? Por ejemplo, no está Exacto. esta lista. ahora, el caso, Laura, estamos con Laura Landaeta, periodista. El caso de Chadwick, ¿tú crees que no va a llegar a la justicia? ¿Él? O sea, él está en la justicia porque está imputado, pero como la causa es secreta, lo más probable es que no llegue a ninguna parte. Pero espero equivocarme, y por supuesto estamos todos encima del tema para que no suceda, pero nos han metido el dedo en la boca tantas veces los corruptos que cuesta cada vez más creer en el sistema. Ahora, en el Yo- sistema, en el sistema que hace Hermosilla, porque muchas veces cuando uno tuvo acceso No lo a hace leer Hermosilla. los chats de Hermosilla, exacto, para hablar de los chats de Hermosilla, uno se Ya. da cuenta que muchas veces él como que trataba de agrandarse, ¿cierto?, de los contactos que tenía, pero efectivamente tenía esa Sí, po. Él es bien como medio farsante, diría yo, así como que le gusta aparentar mucho. No, farsante no es la palabra, le gusta aparentar. La cosa es que esto no lo armaba a él para empezar, él era solamente el articulador de algo que ya se había gestado en otra esfera, y por eso pongo a Andrés Chadwick al lado. Pareciera ser como que Andrés Chadwick es el cerebro detrás de las operaciones, y Hermosilla es el que se quema, el que se ensucia. Entonces, cuando tú ves esas operaciones, te das cuenta que efectivamente hay un sector, porque yo no diría todo, pero hay un sector muy grande de las instituciones que está vinculado a la corrupción. Y lo que es peor, o sea, en el caso de Hermosilla, por ejemplo, ¿cuánto se demoraron? Porque, o sea, nunca lo hicieron en realidad, lo hicieron cuando salió un CIPER. La FMS y el Servicio de Impuesto Interno y la Fiscalía Nacional Económica y la UAF, nadie detectó que, por ejemplo, Factop tenía una razón social para operar y operaba de otra manera. O sea, Impuestos Internos decía que era una venta de dólares, compra-venta de dólares. La CNMF decía que era una administradora de fondos. Entonces, ni siquiera en esos simples puntos estaba nuestro aparato dedicado a revisar, a supervisar, a que no se produzcan estos problemas. Estaban haciéndolo. Hoy día yo me pregunto lo mismo con un montón de empresas que se están poniendo a trabajar juntas, que están repartiéndose la torta, y que nosotros no tenemos cómo saber hasta qué punto eso puede ser legal o no, porque huele a no serlo. Por ejemplo, hoy día debería estar siendo supervisado la industria del gas, y no Sí. lo está haciendo, No. no de la manera correcta. Entonces te das cuenta que al final, claro, Hermosilla es la cara de algo que es muy feo. Lavín podría ser la otra cara si es que se avanza en denunciarlo. Yo me acuerdo que cuando lancé ese libro, llegó la alcaldesa de Las Condes Ya. al lanzamiento. Yo no la conocía, no era alcaldesa todavía, estaba de candidata. Y muy amorosa, habló, pero se quedó en puras palabras. Estuvo una hora hablando de todo lo que iba a hacer contra la corrupción de Lavín, porque tenía pruebas, porque había metido, y no hizo nada. Y hoy día tú te das cuenta que no son sus asesores, que no le acompañan a la municipalidad, más de lo mismo. Entonces al final, pues, gente que no se Ahora, correcta. Laura, cuando uno te escucha hablar y vemos los diferentes casos, nos faltó SQM, ¿cierto? Anterior al tema Lavín, tenemos Claro. Lavín, el tema Hermosilla, el tema Chadwick, el tema Flores. Venta, todo SQM, apunta- ¿cuánto? Exacto, Aportes eso- a la política. pero todos son casos de derecha. ¿Qué caso de izquierda? No son casos de derecha, no son casos de derecha. La gente siempre dice lo mismo. Lo que pasa es que los más desvergonzados son de derecha, pero no son casos de derecha. Hay mucha gente de izquierda que recibió los mismos beneficios. Hay personas del Partido Socialista, hay personas del Partido Radical, la Democracia Cristiana. Entonces,
Eso te iba a preguntar, Lo que pasa, no se trata que la corrupción esté más en la derecha que en la izquierda. no, olvídate, y de hecho yo, y lo digo con mucho orgullo, siendo persona de izquierda, no militante, pero yo soy de izquierda, creo, y aquí los que son de izquierda me van a acompañar, más detestable que alguien de derecha robando es alguien de izquierda robando, porque se supone que tiene una concepción de la sociedad diferente. No es doblemente feo. Está lleno. O sea, me viven escribiendo de... Podemos decir que tenemos corruptos en la derecha y en la izquierda. Tenemos corruptos en todos lados, y es peor porque tenemos corruptos en la derecha, en la izquierda, en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, en las Cortes, en el Ministerio Público. O sea, en impuestos internos, ahí están. La CMF acaba de poner el presidente en a la cabeza de la CMF a una persona que fue la que se abstuvo de ponerle sanciones a la raíz vial por todas las conductas desleales financieras que había tenido, que habían apoyado y que habían ayudado a construir el tema del gran escándalo Audi por el que estamos hablando hoy día. Entonces primero impugnan la sanción y después hoy día preside la CMF. ¿Qué confianza te da eso? Ahora, ¿es corrupción o un tema ético? Porque ahí en el tema de la CMF podría haber un tema más ético que corrupto. No, a ver, es que corrupción es, etimológicamente hablando, corrupción es cualquier cosa que salga del canon establecido. No te puede parecer éticamente correcto o incorrecto que alguien que ha mostrado tendencia a favorecer ciertas malas prácticas del mercado hoy día se cargo de los CMF. Claro. Eso es otra forma de corrupción, pero es corrupción igual, porque así como la palabra lo dice, corrupción es todo aquello que corrompe el sistema. Claro, y al tener personas, claro, tú tienes razón, la corrupción es el abuso del poder conferido para beneficio propio o de tercero o de alguien, y ahí claro. dice rompiendo normas éticas, sociales o Ética, jurídicas. tal como te decía, ¿viste? Exacto. Laura, excelente conversación, me pasaría Muchas contigo hablando gracias. toda la mañana. Ah, Voy a gracias. leer el libro de Hermosilla, vamos a estar en contacto, muchas gracias por este Ya, llamado. que te vaya muy bien y gracias. Ya, chao. Bueno, y así llegamos al final de Conexión Puranoticia.cl, donde revisamos las principales entrevistas de esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, porque desde las 18 horas continúa la información con Pura Noticia PM junto a Camila Rate. Nos vemos mañana en una nueva edición y recuerde que usted nos ve, nos escucha y también nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos puranoticia.cl.